¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Hoy, la verdad, un programa muy especial porque vamos a hablar temas con una profundidad técnica lo más accesible a todos, pero con una profundidad técnica muy importante por los actores o por los invitados que tenemos hoy. Quiero agradecer, lo he hecho un montón de veces, pero lo quiero seguir haciendo sentidamente a la gente que nos para en la calle y nos cuenta cosas. Nosotros hacemos lo que podemos y contamos lo que podemos, y siempre fundamentado con papeles. Carlos, cuando tenemos más no podemos hacer y hablamos y decimos lo que la realidad nos permite, ¿no? Pero quiero agradecer mucho a la gente realmente, porque es mucha la gente que te dice Maxi esto, Maxi lo. Bueno, nosotros hacemos lo que podemos y contamos todo lo que después de chequearlo o investigarlo como corresponde, ¿no? Pues si no, no se puede hacer una tarea medianamente profesional en todo esto, ¿no? Sí, que es un poco lo que correspondería como un medio de comunicación, chequear la información, que es lo que vos haces habitualmente, ¿no? Carlos, antes de meternos con los invitados, hay una nota que escribiste para el sitio nota22.com, la manipulación de la opinión pública en los medios de comunicación. Tal vez un poco la línea de lo que venimos charlando, ¿no? Muy dura. Me dice gente, está muy buena, pero hay que ser valiente. ¿Qué te llevó a escribir esto? Así, la manipulación de la opinión pública en los medios de comunicación. No, lo que me llevó es que uno va pasando el tiempo y va viendo, supongo que la gente tendrá la misma percepción, que vos escuchás a un partido político, a un representante de un partido político y dice una cosa, es acusado de otra cosa, nunca contesta lo que dice. El otro partido político, el otro representante de otro legislador o lo que sea, fundamenta una posición de una manera que es improbable, y la gente queda con una confusión enorme, porque uno dice una cosa, el otro dice otra. Parece como cuando uno es chico, que con sos niño, que juegan al teléfono descompuesto. Parece un teléfono descompuesto permanentemente de información, en donde o un presidente o un legislador se van contestando entre sí con cuestiones totalmente distintas. Entonces llega un punto donde uno tiene que saber cuál es la verdad. Y el impacto en la democracia. Y eso impacta en la democracia, obviamente, porque, por ejemplo, supongamos que hablemos de la concesión voy a dar un ejemplo burdo, ¿no? Pero la concesión de ferrocarriles, ¿no es cierto? La gente tiene que saber exactamente cuál es la concesión, cuál es la empresa, si la empresa está fundida o no está fundida. Hay un rol social también que cumplir, o sea, cada uno en su individualidad también tiene que comprometerse. Porque claro, es como esto de la gente que viene y te dice, ¿viste? Maxi, pasa tal cosa, bueno, pero vos que también estás haciendo. Claro, pero esa información que sale en los medios de comunicación, que es confusa, que es improbable, que es falsa, y muchas veces en las campañas electorales, porque ahora con la inteligencia artificial pueden simular una voz. Tremendo lo que está pasando. Pueden simular una voz de tuya, mía, de cualquier persona, de cualquier funcionario. Estamos con dos abogados importantes. También le vamos a preguntar la opinión, ¿no? La causa. Claro, y porque sale. ¿A cuánto estamos de que todo parezca real? Le puede hacer ganar la elección a uno o a otro. Es decir, hay que tener cuidado, y yo creo que la veracidad de la información y en su defecto el fraude informativo puede generar confusión y atenta contra la democracia, porque en definitiva la democracia es discusión de ideas, de consenso, de intereses, y vos acá estás confundiendo a la población para que no pueda decidir correctamente. Vos sabés que en este espacio hemos dicho en el pasado que era el momento del socialismo, del Partido Socialista como institución de la democracia, ¿no? Y me llama la atención porque hace más o menos un mes que empecé a decir esto, y aparece ahora como noticia en un portal muy importante de política que dice que el socialismo estaría insistiendo para apoyar en el marco de la convención. Mira lo importante que es la convención también, ¿no? Porque la coyuntura mezclada con algo que puede durar 60 años de vuelta, ¿viste? Que es una constitución provincial sin recibir nuevas reformas. Y plantean de que sí podría haber una negociación por una diputación nacional, bueno, saliendo de la chiquita de la política.
sigo insistiendo, es el momento del socialismo, porque el socialismo tiene la llave para la reelección o no de Puyaro dentro de la convención. Por los pocos, muchos convencionales que Puyaro puso en la lista de él, tienen la llave. Giselle Mahmoud, Faría, Joaquín Blanco, la que trabaja en el Ministerio de Educación, todas personas que van a estar, Catalini también creo que está, la diputada actual, van a estar en la mira de decir, bueno, a ver, le damos, del partido, ¿no? Le damos o no la reelección a Puyaro, o en realidad la reelección va a transcurrir a partir del 2027 con el nuevo gobierno, con la nueva, porque el gobernador, recordemos que juró por esta constitución, la que no permite la reelección. A lo mejor sería ético, ¿no? Decir, che, yo juré por esta, yo a nadie le dije que iba a reformar la constitución para ser reelecto. Hay mucha gente que piensa eso, que debería atenerse a la constitución por la cual él juró. Hay una parte de la biblioteca que dice eso. Cuestión, sí. Hay una parte de la biblioteca que dice eso y que creo que por ahí termina siendo mayoritaria en cuanto... no dijeron que iban a reformar la constitución para aspirar a 4... Algunos dicen hasta 12 por esta famosa cláusula transitoria que incluso se está hablando en Formosa de decir, bueno, no se toma este periodo, es a partir del 2027, con lo cual Puyaro podría habilitarse 12 años por única, que no significa que después la gente lo vote o no, ¿no? Claro. Pero me interesaba rescatar esto. Es el momento del Partido Socialista. Dentro del Partido Socialista, algunos que dicen, y esto también es un dato interesante, nosotros habilitamos de la convención la posibilidad de reelección de Puyaro y nosotros como partido nos apagamos y ya nos dejaron los principales dirigentes afuera de la lista de la convención, no van a participar. Sacan la reelección de Puyaro, o sea, el radicalismo logra la reelección de Puyaro, ¿a dónde va a quedar el Partido Socialista futuro? Mendigando cargos electivos. Claro. Bueno, es una discusión fuertísima que se está dando adentro y que van a estar los ojos puestos sobre estos candidatos convencionales de qué van a hacer con la subsistencia propia del partido político. Una trama política muy interesante de seguir, también por el rol histórico dentro del partido, ¿no? Muy, muy interesante. Claro. Carlos, hay una cuestión, yo quiero poner en contexto esta charla porque tenemos la fortuna de poder armar diálogos, intercambios con personas o con profesionales de relevancia que nos permiten realmente acercarnos bastante a la realidad y ponernos realmente en situación. Vamos a hablar con un abogado penalista de Rosario muy reconocido. Muy reconocido. Un defensor público que además formó parte de un cuerpo de élite de la policía, o sea, el tipo conoce lo que habla respecto a estos temas. Esto, sé que se va a sonrojar, pero a ver, Carlos fue con juez de causa federal de derechos humanos y fue hasta hace poco camarista y juez de cámara penal. Estamos tratando de darle contenido a temas demasiado sensibles. Quiero valerme de algo y permítame romper un poco con la humildad que generalmente tratamos de tener en este espacio. No todo el mundo se anima a hablar de estas cosas. Sí, la verdad, Maxi. Son temas muy sensibles que no se hablan. No se hablan, la gente por ahí tiene miedo de opinar y bueno, creo que por eso hemos invitado 2 profesionales del derecho de alta relevancia, ¿no? Quiero decir esto. Llama la atención, Alconadamón dice que le están hackeando, qué sé yo, todas las cuentas, toda una historia ahí, cuestiones de inteligencia, porque ventiló precisamente cuestiones de inteligencia vinculada a seguimiento de políticos, de prensa, quién habla en los medios, para todo lo que tenga que ver con hacer más vulnerable al gobierno nacional. Mencioné lo de Carlos sobre causa de derechos humanos, porque no sé por qué se me da de mezclar todo cuando pienso en estas cosas. El gobierno de la provincia en este contexto, ya que también no se va a perseguir, digamos, de la FIBA lo que intercambien o compren dólar o vendan o qué sé yo, hasta montos determinados, siempre que no haya delito. El gobierno de la provincia, con algunos medios con títulos que se acercan a la realidad de los acontecimientos, dice: el dólar en el colchón, Santa Fe apoya, pero aplicará la ley de inteligencia provincial. Digo yo, ley de inteligencia provincial, pero ¿cómo? No era que en democracia, y se me armó una mezcla de cosas. Sí.
Y es por eso que tratamos de hacer este espacio, este programa, para poder hablar. Ahí los tenemos en pantalla, si querés presentar. Se lo tenemos en pantalla al doctor Orlando Toñolo, defensor público, actualmente trabajando en la circunscripción judicial número 4 en Reconquista. Y también lo tenemos al doctor Adrián Ruiz, abogado penalista de Rosario, con mucha vinculación a la parte penal, derecho penal, procesal penal, y fundamentalmente también trabajando con con la colegiación de abogados, que también le vamos a hacer algunas preguntitas. Es un tema, el tema de la ley de inteligencia provincial, siempre le llama la atención, ¿no? Porque una provincia tenga una ley de inteligencia. Ahora, Carlos, yo antes de entrar a hablar porque quiero pincharte un poquito a vos por tu historial personal, digamos, en el mundo del derecho. A lo mejor hasta la terminología me choca, porque digo inteligencia, algunos dicen hay que volver a hacer inteligencia. Me acuerdo algún juez de la corte incluso la ponderaba diciendo hay que hacer inteligencia porque porque acá hay que decir algo, intervienen civiles, no también son policías. También, sí. Entonces ahí es donde por eso hay que hacer, porque en realidad sirve para la prevención del delito. Ahora el tema es quién hace la contrainteligencia, porque hay gente que está destinada a hacer una actividad. Ahora, ¿quién los controla al que investiga? Yo creo que voy a hacer una anticipación, digamos, de opinión. Creo que lo que nosotros estamos haciendo sería prevención de que una inteligencia se utilice para el bien, se utilice correctamente para el tema de la seguridad, para el objeto que ha tenido la ley, y no que se empiece a utilizar, digamos, para dañar personas, meterse en datos personales, meterse en los Facebook, entonces, digamos, cuestiones en donde hay actividad de la vida privada de las personas que muchas veces sabemos que se han utilizado o se utilizan, no tanto, no sé si acá, pero en Buenos Aires sí, para esos famosos carpetazos. Bueno, ¿no? Pero ahí hay otra cuestión. Porque están hablando de delitos federales. Sí. Y estamos hablando de la provincia. Entonces digo, por ejemplo, lavado de dinero, una serie de cosas, ¿no? Vinculaciones a narcotráfico. Entonces, bueno, está bien, me dice alguien, está la ley de narcomenudeo que te abre la puerta a que vos te metas en determinadas cuestiones. Está bien. Ahora, por ejemplo, ¿es sobre el delito consumado o sobre un supuesto delito consumado? ¿O la tarea es previa? Si es la tarea previa, ¿cuáles son los límites? O sea, hay un montón de preguntas que a mí me llaman la atención, que no las termino de entender. Si te parece, hablamos con... Sí, la vamos a ir aclarando con estos dos invitados, que la verdad que muchas gracias de mi parte, y sé que también de Maxi, muy contento y muy agradecido de que estén presentes en el programa, para un tema tan delicado como el que venimos delineando como introducción. Si te parece, ya que hay uno de los invitados tiene una función pública actualmente, empezar con Adrián Ruiz, que seguramente tiene, con el tema de la colegiación y todo eso, puede hablar desde el rol de la actividad privada, ¿te parece? Claro. Adrián, te escuchamos. Ante todo, bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. No sé cómo va a salir este programa, y muy buenas noches, porque no sé en qué momento cada uno lo va a poder escuchar. Eso es lo bueno de estos canales. Sí, en realidad salimos en todos los canales en la mayoría de los canales de cable de la provincia, de Norte a Vera. Está muy buena la pregunta, y también por Flow de Telecom en todo el país, en 3 canales en simultáneo. Por Somos Santa Fe, Somos Rafaela. Y se repite, cosa que a veces sale de mañana o de así de que noche. Fíjate lo que vas a decir, porque alguien va a anotar lo que estás diciendo. Muy bien, tienen que anotar. Porque primero vamos a ser polémico. A ver. Y el que me conoce sabe que es polémico. Esto tiene mucho olor a Saín. Ajá, mira vos. Pensemos, ¿cuándo sale esta ley? Y teóricamente durante el gobierno Puyaro, ¿no? Correcto. Es uno de los primeros actos de gobierno. Uno de los primeros, Puyaro, sí. Y en la cual los legisladores estuvieron bastante de acuerdo de todo esto. Posiblemente porque muchos se sintieron perseguidos anteriormente. Y quizás esto puede ser una ley que en principio, y acá me voy a detener para tener elogios, en principio tenía muchísimo interés
en proteger estas investigaciones, estos carpetazos, como se fue deslizando en este programa en estos últimos minutos. Los carpetazos que se hicieron, o muchos legisladores sintieron que lo hicieron, quisieron una forma frenarlo, y me parece que esta ley tiene mucho que ver. Pero también hay que tener en cuenta que se crea una ley en la cual se da un poder muy extenso y quizás contrario a la filosofía que tienen nuestros organismos de investigación, que tienen que estar bajo la estructura de lo que es el MPA y con el control jurisdiccional, que acá vamos viendo que todas estas autoridades que se van a crear, todos estos organismos que se están creando, tienen directa relación o están bajo la autoridad del Ministerio de Seguridad y Justicia. Entonces ya empezamos a ver que es tiene una gran fuerza del Poder Ejecutivo con el control del Legislativo. Creo que esto, por eso dije que tiene mucho olor a Saín o anti-Saín, para decir una manera, y me parece que es un control de los políticos sobre los avances que podrían hacer el MPA cuando eran investigados. Me parece que es un control de investigación hacia un determinado sector. A ver, ¿cómo? Creo que... ¿Cómo? A ver, Adrián, sí. Perdóneme, quiero que me lo baje para Doña Rosa. Diría Neuta, bájemelo para que lo entendamos todo. Usted dice que esta ley está direccionada con un objetivo, digamos, político. Por lo menos que no se investiguen a los políticos. Que no se investiga a los políticos. Esta ley es para proteger a los políticos, entonces, desde su punto de vista. Una cosa así. En parte es protección política. Más allá de que podemos en la filosofía sostener o podemos entender los principios que podemos aceptar muchísimo de los institutos. Es imposible pensar que no se haga el nombre inteligencia, por ahí es verdad, un nombre que nos hace recordar el 601 de comunicaciones, pero es imposible investigar sin hacer inteligencia sobre todo lo que son las organizaciones criminales. Yeah. Pero en esta ley también lo que estoy viendo es que... Ley número, discúlpeme, la 14246, ¿no? 14246. La 14246. La 14246 de 246, 14246 de diciembre del 2023. Yeah. La primera tenía días de gobernador el cientista político Puyaro. Claro. Habíamos pasado una situación, o sea, muchos de los políticos que apoyaron esta ley eran los que se sintieron víctimas del carpetazo. Entonces uno considera que más allá de la necesidad de crear estos organismos, el tema es quién lo va a detentar, quién lo va a manejar y quién lo va a controlar. Uno podría pensar que la legislatura es el organismo más idóneo, sí. Como asimilando lo que pasa en Buenos Aires con la bicameral de la CIDE, digamos, justamente de la inteligencia. Correcto. Una cosa así. Está nada más ni nada menos que los que fueron votados. Los que fueron votados son nuestros legisladores que votamos. Pero también se empezó a cuestionar, hubo investigadores que en su momento hicieron carpetas judiciales contra legisladores que utilizaban esos fondos reservados. Recordemos que fue una de las primeras carpetas que fueron apareciendo, y muchos de esos legisladores que fueron investigados por el uso de fondos reservados, que lo que asegura ganar un determinado departamento de acuerdo a algunas posturas, luego terminaron siendo investigados por lo que fue la administración anterior. Y entonces acá veo que hay una ley que es para que la política la ha realizado para evitar no, por lo menos no ser investigado de ello. Es una sensación que en la primera lectura. Y me parece que mientras investiguen a los otros, esto como los criterios de selección. Yo soy el seleccionador y decido a quién investigo. Mientras investigan a los otros no hay problema. El problema es que no nos investigan a nosotros. Claro. Orlando
¿cuál sería tu opinión, digamos, introductoria al tema sobre esta nueva ley? ¿Cuál fue el objetivo? Sí, no hay nada dice también que podamos opinar de lo que pasa a nivel nacional, porque yo en realidad no es una cuestión política, quiero hacer con esto, sino una cuestión técnica. Es decir, che, a la ciudadanía decirle, mira lo que está pasando con esto. ¿Ustedes qué piensan a partir de escuchar profesionales de la estatura de ellos, no? Yo le decía a Orlando si quería hacer uso de la palabra ahora. Gracias, Carlos. Bueno, antes que nada, por supuesto, saludar a toda la audiencia y saludarlo también a Adrián, que nos conocemos ya hace como 15 años. Una vez me invitó al Instituto de Ciencias Penales, corregime Adrián si me equivoco, Elvio Covici, donde estuvimos precisamente conversando. Yo había regresado del FBI de una formación y estuvimos compartiendo, entre otras cosas, si mal no recuerdo, Adrián, cuestiones o temas como estos. Sobre todo temas como estos, que vos lo conocés muy bien, lo has, como antes te... entre paréntesis quiero decir algo que también pueda... Entre paréntesis quiero decir algo para ir avanzando con algunas cuestiones de la norma, en el medio antes que hable Orlando. Para contar esto, miren, dices, integración, son organismos del sistema de producción y gestión de información para la prevención del delito. Y fíjese qué organismos aparecen. La Subsecretaría de Inteligencia Criminal, la Dirección Provincial de Información Patrimonial, la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales COPE. Decía Orlando. Sí. Correcto. No, antes que nada, Maxi, bueno, de más está decir que estas son opiniones personales, sí, en ningún momento representan ni la posición del Servicio Público de la Defensa, ni mucho menos. Y desde ya agradecer al servicio público que le da libertad a sus integrantes, ¿no?, de poder dialogar para poder participar. Exactamente. Estamos muy agradecidos a la Defensa Pública Provincial, ¿no? Disculpame, Orlando, pero me parecía importante nosotros agradecer a la entidad. No, por favor. No, por favor, de hecho está en los estándares, están estipulados que tenemos amplia libertad, siempre que aclaremos que la opinión es brindada a título personal, por supuesto, pero podemos opinar inclusive sobre la administración de justicia y distintos temas. Bien. Con respecto a esta ley, que como bien anticiparon en otros programas también ustedes, es la primera ley a nivel provincial. Yo deseo señalar algunos puntos y abrir, por supuesto, al diálogo. Pero primero, lo que me parece sumamente interesante es delimitar o diferenciar lo que es inteligencia de lo que es investigación. Muy interesante. Sí, muy inteligencia es compilación de información, recopilación de información, análisis de esa información, proceso de esa información, cotejo. Una vez que interviene, mencionaba Adrián, el Ministerio Público de la acusación, que se recibe una denuncia, que se requiere una autorización de un juez de garantías, por ejemplo, para intervenir una comunicación telefónica o cualquier otra medida amplia, investigar alguna cuenta bancaria, estoy brindando ejemplos, se judicializó y es investigación. Ambas recaban información, compilan información, procesan información, pero desde distintos ángulos. La inteligencia es una anticipación, la investigación es parte de un proceso. Está leyendo la ley del año 2023, de hecho el objeto, en líneas generales, menciona amenazas, riesgos o conflictos que puedan afectar a la provincia de Santa Fe. Es un objeto amplio, por supuesto, y tiene mucho de referencia de la Ley Nacional de Inteligencia del año 2001, que fue reformada en el año 2015, que es la 25.520. Por supuesto que, como bien se mencionaba, puede hacerse una autorización
correcta de esa información para prevenir situaciones concretas y complejas, porque la ley también, en mi opinión, confunde muchos conceptos. Por ejemplo, y estaba yendo dramáticamente a un caso que nos afectó como argentinos, el atentado a la AMIA. Claro. De hecho, la propia Corte Interamericana reprendió a la Argentina por no haber anticipado lo que en informaciones aparentemente se tenía de la posibilidad de un atentado. Esa es una buena utilización de información procesada para prevenir, para anticiparse. Bien utilizada, por supuesto. En la provincia de Santa Fe, y por supuesto pensando en voz alta, es una ley única en un sistema federal donde el servicio, la dirección, existe una dirección de inteligencia nacional, criminal, existe la CIDE, ex AFI, ex CIDE, previo a que sea modificada, por supuesto, los nombres, y es algo nuevo, es verdad. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser una buena utilización de esta recabación de información? Existe información no denunciada, sino por distintas fuentes, que el Comando Vermelho, una de las organizaciones más poderosas del Brasil, estoy citando ejemplos, más allá que... Sí, para que podamos entenderlo, para que podamos entenderlo. Es una organización criminal de las más poderosas que existe en el Brasil, junto con el primer comando de la capital, que se le conocen. Son mafias, son organizaciones criminales complejas, entre otras cosas, por supuesto, trafican, entre otras cosas. Hay información, estoy brindando el ejemplo de que estarían extendiendo un tentáculo en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe en general. Bueno, se trabaja sobre esa información, se intenta armar el rompecabezas, por dónde se obtuvo, dónde se escuchó. ¿Existe todavía una denuncia? No, nadie denunció todavía. Vengo a radicar la denuncia de que el Comando Vermelho, una organización poderosa criminal que probablemente esté utilizando la hidrovía, no quiero extender o ampliar más la conversación, pero la charla, pero tenemos determinada información. Bueno, allí ingresaría lo que es el proceso de esa información, inteligencia. Ahora, existe una información más concreta a través de una denuncia, a través de ya una formalización. Me dice doctor, me dice alguien, inteligencia es avisarle al gobierno lo que va a pasar, me dice, en términos muy llanos, ¿no? Bueno, está bien, avisarle por supuesto, a ver. De hecho, una de las cuestiones que le reclamó la Corte a la Argentina en la causa AMIA fue no haber anticipado esto. Claro. De hecho, están ahora, fíjese, antes que usted siga, doctor. Eso no es mala palabra, pero no hay que confundirlo con investigación o, como bien dijo Adrián, utilizar, y ejemplos, y con esto te cierro por lo menos la primera parte y te escucho. Ejemplos de mala utilización de inteligencia a nivel nacional, la causa del submarino Ara San Juan, claro, donde se habría estado escuchando a familiares tristemente de nuestros marinos, la causa del conocido falso abogado. Esto, Adrián, para vos que sos abogado, que tanto estudiaste, que das clases, el falso abogado D'Alessio, ¿lo recuerdan? Sí, D'Alessio, claro, sí, que se paseaba por todos los medios de comunicación, que era especialista en seguridad, experto, no sé. Bueno, aparentemente existe la causa, la investigación, no sé si se alcanzó un abreviado o está en proceso aún, pero se extorsionaba a empresarios, se extorsionaba a distintas personas con información que él obtenía de personas vinculadas a los servicios de inteligencia que hacían todo lo que estamos conversando, recababan, procesaban, seguían a quien no debía o no correspondía, en el sentido de que no existía un riesgo para la seguridad nacional, o trasladándolo a la provincia de Santa Fe para
una amenaza para la provincia. Ahora te escucho, perdona, Max. No, está bien. Yo para abonar a lo que vos estás diciendo, porque también quiero hacerlo sobre el texto de la ley. El artículo 2 de la ley que mencionaban al principio dice: definición, se entiende por sistema de inteligencia y análisis para la prevención del delito la actividad consistente, y esto a donde quiero prestar atención, en la producción, obtención, reunión, sistematización y análisis de la información referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que puedan afectar la seguridad de la provincia, sus habitantes, empresas e instituciones, para producir conocimiento destinado a orientar la formulación y ejecución de políticas en materia de seguridad pública, ciudadana y democrática. Hay alguien que define cuáles son los hechos, los riesgos y los conflictos. Claro, entonces ahí donde yo me pregunto, ¿qué organizaciones, por ejemplo, que algo... Pregunto porque no conozco. Vamos a suponer que el gobierno no se lleva bien con determinadas entidades. ¿Esas entran en vigilia, por ejemplo? No, yo creo que eso sería un grave error. Bueno, digamos, meterse a investigar cuestiones que no sean delito, a mi criterio sería un grave error. Yo creo de ese artículo que vos estabas leyendo, me parece que inteligencia debe ser digamos, toda la información que le llega a una persona que es el que orienta, que supuestamente sería el que dirige este trabajo de inteligencia, para decir: investíguenme este tema. Investiguen este tema que puede llegar a ocurrir, esta información que me han dado, porque no es que se hace inteligencia porque sí en las calles, buscando información. Sí. Yo creo que hay una dirección de alguien que obtuvo cierta información, inclusive tiene que decir hacia dónde va orientada la tarea. Me decía alguien, tarea para los jueces o para los fiscales cuando vengan con una declaración de un informante que nadie conoce y no declara. Ahí, ¿en qué entramos? A ver, Adrián, ¿cuál es tu visión para continuar? Bueno, muy buena la introducción que hace el doctor Toñolo. Y acá es importante que la palabra límites. Y acá la definición de inteligencia, que me parece excelente, e investigación, ahí está cuando tiene que haber límites. Las injerencias cuando vamos a ingerir sobre las personas, ahí tiene que tener un límite en la que sería inteligencia. Mientras recopilemos datos públicos, porque lo dicen en un medio de comunicación, lo escuchamos a viva voz en un estadio de fútbol, todos ahí no tenemos ningún inconveniente, porque son información en la cual yo no me meto. Acá el artículo 18 de la Constitución, el artículo 19 de la Constitución, no me estoy metiendo en la vida personal de nadie. Ahora, cuando yo ya necesito, porque lo que hacía D'Alessio jugaba con AMBA. Aparentemente, todavía esto está en investigación, había un fiscal que lo ayudaba, había ciertos funcionarios que lo ayudaban y tenía una información con la cual podía sacar un rédito económico o un rédito político. Y por eso es tan importante que haya una limitación de las injerencias indebidas en las personas, y para eso están los jueces. Claro. Y los Ministerio Público es el canalizador ante un juez sobre esa investigación, esa inteligencia que se está transformando en investigación, y lo canaliza de acuerdo a la normativa constitucional ante un magistrado que es el que va a tener la jurisdicción, es decir el derecho. ¿Esto corresponde o no corresponde? Esto es lo que ustedes están trayendo. Realmente es como antes explicaba, este testigo que nadie lo conoce, realmente para mí, o esta persona que ustedes me están trayendo, realmente es un mamarracho, y yo no voy a meterme en la vida privada de ninguna persona, porque ustedes lo que están tratando de hacer es otra cosa. O me lo explican bien qué es lo que están haciendo, o yo lo que estoy tomando que ustedes están tratando de buscar información con un objetivo muy distinto al que me están haciendo. Entonces, por eso es tan importante que haya los organismos delimitadores sean muy precisos. Se hablamos de inteligencia, no nos gusta, tampoco lo tendría que usar contra la inteligencia, pero son los términos. Claro, pero ahí Adrián, fíjate, vos hablabas de la legislatura hace un ratito, ¿no? Pero en la diaria el legislador no va a estar usando el término callejero contra inteligencia. O sea, ¿quién controla el que controla en esto? ¿Y cuál es el uso de los datos? Porque se recopilan, dice, son secretos, nadie más los va a tocar. Pero es muy sensible esto, no sé si me explico. Estamos hablando en democracia, ¿no? Se puede opinar y hablar de esto, ¿no? Se puede preguntar. Por supuesto, sí.
Y otra pregunta que también la pongo en análisis es, la 13013 establece que el MPA es el que dirige la política criminal de la provincia, ¿no es cierto? Y sin embargo, aparecería que la central de inteligencia de la provincia estaría por afuera del MPA, pero que debía estar coordinando con el MPA de alguna manera. Habla de una coordinación acá. Primero sí podría estar como un institución, digamos, separada, pero en algún momento tiene que estar, digamos, trabajando de forma conjunta. Claro. No sé, Orlando, si vos lo ves así. Sí. Sí, por eso señalaba al comienzo, e insisto en mi opinión, se mezclan, se confunden todo el tiempo lo que es inteligencia con investigación. O sea, se están en algunos artículos claramente se confunde. ¿Por qué? Porque la utilización, por ejemplo, de las técnicas especiales de investigación, que ya fueron incorporadas por una ley a nivel nacional, después la incorporó el Código Procesal Penal Federal y ahora a través de la última reforma en el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe. Estoy hablando del agente encubierto, del agente revelador, del informante, de la prórroga de jurisdicción. Esas herramientas que también en alguna entrevista escuché que se los mencionaba, son parte necesarias y utilizables en una investigación, porque la intervención de estas herramientas son producto de la autorización, como bien señaló Adrián, de una autorización de un juez, de una evaluación, de un seguimiento. No es parte de lo que es inteligencia utilizar un agente encubierto, aprovechar la información de un agente revelador o de un informante. Entonces ahí es donde observo que te hace ruido porque puede usarse mal también, o sea, ese es el tema. Sí, no sé si siempre todo de una investigación puede ser mal utilizada, sin lugar a dudas, y eso claro, creo que lo conocemos, sin lugar a dudas, pero el tema es no clarificar, o por lo menos que queden claro, que lo que es inteligencia es compilación de información que puede hacer generalmente, de hecho, compartir información, también compartir investigaciones, son los que permite atrapar a grandes organizaciones criminales. Claro. Una información de un cargamento que, bueno, vimos hace poco en Rosario, que iba a ser trasladado, estoy dando un ejemplo, a Italia o a algún lugar de Europa. Las agencias de inteligencia, cuando tienen información, por ejemplo el FBI, por ejemplo la DEA, muchas veces comparten esa información, esté judicializada o no, con sus pares de otros países, y es a nivel nacional. Después, cuando sí se va a requerir una intervención, como nuevamente lo señaló Adrián, un decomiso, utilizar alguna herramienta intervenciones telefónicas, intervenciones telefónicas. Sin lugar a dudas, las intervenciones sí o sí, por supuesto, con autorización judicial. Claro. Una intervención telefónica sin autorización judicial es ilegal. Y no es inteligencia, es investigación cuando estás interviniendo. Precisamente, digamos, suena mala palabra inteligencia por todo lo que estamos conversando. Sí, pero imagina, obviamente. ¿En qué ampliaría vos, Adrián, esto? Porque Adrián, hoy lo interrumpí, me parece que iba por una línea. Pero quiero tirar también otra pregunta. Vos sabés que yo, digamos, un poco de la exposición que están haciendo ambos brillantemente, me doy cuenta que más allá que la bicameral pueda controlar el trabajo de la Secretaría de Inteligencia, digamos, también lo van a controlar los fiscales. Lo va a controlar el MPA, porque el MPA luego tiene que utilizar esa información, que tiene que ser, para decirlo de alguna manera, una información filtrada y limpia, legal, para poder utilizarla en un juicio. Lo que plantea Orlando es cuánta investigación le va a llegar, o mejor dicho, cuánta información le va a llegar a los fiscales. Por eso acá hay como grises, ¿no? Disculpame, Adrián, ¿qué decías vos? No, que me parece correcto donde lo está apuntando. ¿Qué información le va a llegar a un fiscal
en la cual en principio, mientras no haya injerencias indebidas, uno podría decir, bueno, poco me preocupa, no le pincho el teléfono a nadie, no lo allano, pero también no está bueno que estar siendo seguido. Yo no me imagino cómo se deben sentir aquellas personas que le están haciendo un seguimiento, aunque sea para tener información en cuestiones públicas, que entren en un lugar como el Facebook, que entren, y me pongo a buscar, por ejemplo, Rena, y lo empiezo a buscar todo eso y lo pongo todo en una carpeta. Aunque no haya ningún material relevante, no es algo aconsejable de que un Estado de Derecho haga sobre sus ciudadanos. Claro. Y en ese punto, ¿por qué no es qué pesado lo que está diciendo? Qué bárbaro lo que está diciendo. No, es un tipo, es muy lúcido. Es muy actual, la cuestión que está tratando. Sí, totalmente. Sí, adelante, Adrián. ¿Y por qué no es sano? Porque hay algo que la Constitución Nacional protege nuestra intimidad. Claro. Y uno dirá, bueno, pero vos ya la estás haciendo pública. Sí, pero yo la estoy haciendo pública para si yo me saco, claro, por ejemplo, no voy a valorar la cuestión deplorable de la magistrada que está haciendo en el caso Maradona. Ahora, que se estén publicitando si la magistrada se sacaba foto en malla en una playa, eso ya está ajeno a lo que a nosotros nos interesa como Estado. Claro, habla de la jueza del caso Maradona. No es que lo haga una cuestión particular, porque si yo soy, digamos, una persona que me pongo por una cuestión, hasta podría ser de enferma, de buscar toda información sobre una persona, bueno, no es un plan de vida aconsejable. Claro. Pero el problema es cuando lo hacemos con los fondos del Estado. Le estamos pagando a alguien y por funcionarios del Estado también. Funcionarios del Estado. Cuando decimos que los fondos son escasos encima. Sí. No tenemos fondos para reparar una ruta, no tenemos fondos para hacer como en lo que la provincia le compete, pero sí tenemos a un funcionario que acumula información sobre alguien, y ahí hablo de la selección. ¿Quién selecciona? No, sabemos quién es el seleccionador. ¿Y el seleccionado cómo opera esto? Entonces, es el punto de que, por eso cuando dije voy a ser polémico, es que cuando la política, te digo, lo que están ejerciendo los contralores no se sienten investigados o creen que no van a ser seleccionados, dejan rienda suelta a estas cosas. Hasta que se dan cuenta que en un momento hasta caen hasta las propias trompas que ellos tendieron. Claro. Una vez se lo explicó a un legislador que tuvo. Le digo, con esto en un momento vas a tener problemas vos. No lo creyó y después con el tiempo me lo reconoció. ¿Cuál es tu visión, Orlando? No, está bien. Entiendo y de hecho comparto lo que menciona Adrián. Y por supuesto, nuevamente la palabra límites. Generalmente, como dije, es a nivel nacional que se produce esta colecta de información, pero doy el ejemplo y te pongo un ejemplo concreto. Por eso nuevamente confundimos inteligencia con investigación. No está bueno, decía Adrián, que se realice inteligencia sobre alguien o que se investigue a alguien porque sí. Daba el ejemplo y te citó a vos, Carlos. Bueno, sí. ¿Por qué lo seguimos a Rena? Ahora supongamos que hay una información no corroborada proveniente de la Triple Frontera, donde aparentemente habría un tentáculo de Hezbollah o Partido de Dios, la rama chiita, financiada por Irán, planificando un atentado. Claro. Comenzamos una investigación, no tenemos nada. Tenemos a nuestro par de inteligencia, porque inteligencia existe en todo el mundo, nos lo pasó el Mossad, por dar un ejemplo. Israel tiene dos servicios fundamentales, uno hacia afuera, que es el Mossad, uno hacia adentro, que es el Shabbat Shin Bet. O sea, sería una CIDE el Shabbat Shin Bet. Perdón, la CIDE sería el Mossad, y acá no tenemos un sistema interno, sino que tiene, o sea... Sí, la CIDE no debería funcionar internamente para esas cuestiones.
No, por eso, sin duda, pero Israel lo tiene. O sea, por eso no te digo ni que esté bien ni que esté mal. Estamos en Estados Unidos, abro un paréntesis. El FBI es hacia adentro, la CIA hacia afuera. El FBI es un mix entre una policía federal y un CIDE, por darte un ejemplo. Y hablamos del Estado Nacional. Y hablamos del Estado Nacional. La particularidad que se está dando acá, que es una provincia lo que está haciendo. Es el Estado Nacional. Tenemos esa información. Que Rena, lo vinculan. ¿Qué hace el Estado con esa información? Radica una denuncia. Me lo pasó el... Y no, vamos a ver, ahí sucede y lo difícil del límite, lo dificultoso del límite, que bien lo señalaba Adrián. Claro. Y vamos a seguir, vamos a mirar qué hace. A ver, insisto, no poniendo un ejemplo, no es con una colectividad en particular, en absoluto. Porque lo podemos judicializar y todavía no. Ahora, si previamente se colectó información, se anticipó y precisamos una intervención telefónica y precisamos profundizar más, avanzar más como Estado, indagar más, se judicializa. Claro. Pero los sistemas de inteligencia, en más o menos controlado, como bien decía Adrián, se utilizan en todo el mundo. Claro. Y se conocen lastimosamente cuando fallaron. Claro. No se conoce la cantidad de atentados o crimen que han frustrado. Claro. Pero, por supuesto, está el delgado equilibrio, la delicada línea. Y una última cosa que no quiero se presta a confusión, a mi entender. Contrainteligencia es del Estado ante la posible infiltración de una organización criminal, claro, o de la obtención de información por parte de otro Estado. Eso es tan importante lo que estás planteando. ¿Por qué? No es un control, balance, claro, interno, por sí, lo menos eso es otra cosa, es un contralor. Sí, ¿quién controla al Pero contrainteligencia es para evitar, por ejemplo, no sé si tomaron conocimiento que un personal policial en Rosario le brindaba información al novio o al hermano. A eso iba. Pero una policía le brindaba a su pareja información que era utilizada para la comisión de delitos. Claro. Por ejemplo. O por ejemplo, como pasa en otros países donde el narco empieza a permear la policía o la política. O funcionarios. O funcionarios. Sí, sí. Ahora, yo antes de irme sí, eso es una antes de irme... Cierro honesto. Sí. Está bien. Antes de que se investigara esto, que lamentablemente sucedió, le proveyó información y ya es producto de una investigación y seguramente ya se accedió a los teléfonos celulares y demás, la contrainteligencia es evitar eso, claro, anticiparse a eso. Cierro. Sí. Bloquearlo de alguna manera. Vos estabas dando, por ejemplo, la supuesta involucración o involucramiento de alguna persona de acá con Hezbollah, por ejemplo, en el caso que me ponían a mí como ejemplo. ¿Qué pasa si se me ocurrió justo en el momento que lo estabas hablando? ¿Qué pasa si hay un phishing de Facebook o un phishing se está copiando una red social por ejemplo, con mi nombre o con mi imagen, ¿no es cierto? Entonces... Sí, o con trucho, que se hace con inteligencia porque artificial. También puede ser, se hace con inteligencia artificial o se hace con una red social importante que la persona usa, pero se hace una copia, ¿no? Se hace una especie de... La veracidad de los datos. Plagio de nombre o de imagen para utilizarla como que, y confundir. ¿Traerían el mismo ejemplo o Creo que ahí también entraría la capacidad real de la actividad de la agencia, que investigue, ¿no? Porque si es tan fácil de confundir, no trabajan bien, entiendo yo, ¿no? Bueno, pero a veces utilizar el nombre e imagen de otra persona puede ser fácil para ingresar. Sí, o que las carpetas que se armen con información falsa. Esto es un panorama, es una discusión
que todos los días puede dar una noticia nueva, porque como dijo Orlando en un momento, se puede usar para bien o para mal, algo, digamos, es complejo el panorama. No sé, nos quedan 3 minutos, 2 minutos y medio para cada uno. Me gustaría un análisis final, si pueden hacerlo, si quieren terminamos como empezamos con Adrián. La idea de esto es colaborar, la idea de esto honestamente es tratar de que los ciudadanos sepan de qué se trata. Exactamente. Desde 1810 pedimos lo mismo, saber de qué se trata. A mí, sinceramente, este tipo de leyes en democracia a mí me hacen ruido. Sobre todo por lo que plantearon ellos mismos. Adrián cuando dijo, y con esa información, eligen ellos el ciudadano, y por qué tiene que haber una carpeta de un ciudadano en esto, en un determinado lugar, porque es una decisión política. Claro. De política criminal, pero es una decisión política, decir, sobre esa persona va a haber información reservada en un archivo en algún lugar determinado. Pero bueno, te escucho tus 2 minutos y medio, Adrián, te agradezco muchísimo este diálogo. Bueno, me gustaba, ante todo, la pasé muy bien acá, realmente, y se aprende muchísimo. Y con el último ejemplo del doctor Reina, lo que me llevó a pensar es, ¿qué pasa cuando esa información que lo llevó a ser inteligencia contra una persona era equivocada? Claro. Si no se investiga qué llevó a la equivocación, estamos sonados. Sí. ¿Por qué va a ser un instrumento? Es un instrumento. Podría ser que fue una broma, hizo una inteligencia artificial y puse que Rena era del primer comando de la capital, que es un comando que nombró Toniolo, que tanto se le teme en su ingreso en la República Argentina. Si nosotros no vamos hacia quien nos confundió, estamos realmente le están dando una herramienta para que se haga, para que cualquiera pueda hacer cosas sin consecuencias. Claro. Lo importante es que haya consecuencia. Si hicieron una imagen falsa, inteligencia artificial, alguien la hizo. Y claro, bueno, ahí sí es necesario que sea inteligencia, y cuando se está llegando hacia esa persona, es importante que, ya como lo dijo ante Toniolo, ya estamos hablando de investigación, y ahí tienen que entrar los funcionarios constitucionales que están previstos para esto. Ministerio Público Fiscal y la magistratura con su adecuada defensa. Ese es uno de los puntos que uno debe sostener. Si vamos a hacer esto, tiene que haber consecuencia, porque los fondos que se utilizan son los fondos de todos. Claro. Y esto no puede servir para que el que detente en el poder en un momento utilice los fondos de todos para, digamos, obtener algún tipo de beneficio o provecho para sí mismo o para su grupo de pertenencia. Claro. Bien, Adrián. Orlando, 2 minutos y medio, por favor, con el tiempo, porque se nos va, me cortan después en el canal. Muy bien, no, por favor, creo que lo cerró muy bien Adrián. De hecho, siempre cito a Adam Smith en el libro La riqueza de las naciones. Los recursos son escasos y de uso alternativo. Vivimos en una sociedad asignada por la escasez de recursos, lo mencioné en la otra oportunidad. Y insisto, más allá de, creo que lo definió y coincido con Adrián. Es cierto que la particularidad es que es la primera provincia que tiene una ley de este tipo. Pero entiendo que también es cierto que esto ya existía, Carlos, Adrián, sí, claro. Maxi. En algún el momento Departamento de Informaciones de la Policía, nosotros siempre, cuando yo te estoy hablando de ingresar a la policía en el año 99, y sabíamos que la I Informaciones, la O Operaciones, la L Logística, la Administración y Finanzas. El Departamento de Informaciones lo que generaba era inteligencia, era análisis, procesamiento, es decir, la diferencia, sí les puedo creer, y hay que ver cómo se implementará la ley, es que la policía es continua, el empleado policial es continuo. En cambio, el cargo político o las direcciones políticas, exacto, se van modificando y se van cambiando. Exacto. Pero, más allá de las particularidades y de los ribetes que hemos ensayado, hemos conversado, es una tarea que existe, y como bien lo señaló Adrián, en caso de ser mal utilizada, ahí sí una investigación sobre la inteligencia que se realizó. Claro.
Realmente muy brillante las intervenciones. Algo, no voy a dar el nombre, pero recién Tonelo dijo algo muy interesante con respecto a que esto ya existió. Yo, para poder hablar con ellos y con vos, Carlos, que son personas que conocen del mundo del derecho penal de hace muchísimos años, hablé con un excomisario precisamente de aquella época, muy honesto. Actualmente vive en un pasillo interno, una persona de una trayectoria impecable, nunca tuvo una denuncia ni nada, y trabajaba en la carrera policial, en este área, y justamente por eso digo, hay gente muy honesta y muy gente honorable, que trabaja bien. El tema es que a mí en democracia, yo nací en democracia, entonces a mí me cuesta terminar de entender que estas cosas son saludables. Ahora, si tienen que funcionar, que funcionen bien. No, por supuesto, yo creo que nos remitimos de nuevo al origen de que del inicio, digamos, que es para evitar delitos de gran magnitud que puedan ocurrir en la provincia. Todo otro servicio, toda otra finalidad que se le quiera dar, toda otra finalidad que se le quiera dar, todo ese servicio, viejo, ¿viste? Se quedaron los dos serios los abogados, ¿viste? Pero, entonces, porque la verdad que claro, es la palabra que se usaba antiguamente, ¿no? Finalidad que se le quiera dar creo que es errónea y es que es un contrasentido a lo que dice la ley, ¿no? Adrián, Orlando, muchísimas gracias por su tiempo, muy generoso y sobre todo para prestarse a hablar sobre un tema. Sí. Bueno, espero que no haya carpeta de ustedes, che. Muchas muy gracias, delicado. Adrián. Muchas gracias. Seguro que lo hay, pero bueno. Un gusto y una responsabilidad. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, Carlos. Gracias. Bueno, muchas gracias.